Bastante interesante, ¿sí? No sé si les gustan las historias de héroes, ¿verdad? Pero esta es una historia de un héroe. Aunque también podríamos decir, ¿verdad?, que esta es una historia cómica, ¿verdad? Hay algunos pasajes de aquí que pueden ser cómicos para nosotros o tal vez para las personas que lo leyeron, y los vamos a ir descubriendo en esta mañana. Bueno, tengo que decirles, hermanos, que normalmente nosotros pensamos siempre en términos de dos opciones. Dicotomía se llama esto. Pensamos términos dicotómicos. Respecto a cómo trabaja el Señor, cómo procede el Señor, podemos decir: Dios acepta a los buenos y castiga a los malos. Punto. No hay otra opción, ¿sí? Si eres malo, Dios no tiene comunión contigo. Si eres bueno, de seguro sí lo tiene contigo. Y ya, no podemos ver otra opción. Pero quiero decirles, hermanos, que esta manera de pensar es una manera un tanto arraigada en nuestro pensamiento como cristianos, arraigada desde el siglo VI, tal vez podríamos decirlo. En el siglo VI, hermanos, se levantaron ¿cómo decirlo?, un grupo de cristianos a los que conocemos como los donatistas. Este grupo de cristianos, ¿verdad?, se oponía a que aquellos sacerdotes, obispos, pastores, que durante la persecución del emperador romano, estos sacerdotes hayan dicho lo contrario de la fe, hayan negado la fe. Este grupo, llamado los donatistas, se oponían a que estos sacerdotes, estos obispos, estos pastores pudieran seguir predicando. Y decían ellos: cualquier sacramento que ellos hayan administrado queda totalmente inválido, porque en el momento en el que dijeron que no eran de la religión cristiana, en ese momento dejaron de ser dignos, ahora son indignos. Y esto, hermanos, es un problema para la iglesia del siglo VI, porque levantó un revuelo en la iglesia, al punto de que casi se separa la iglesia en Cartago. Y finalmente, hermanos, los del grupo de los donatistas se convirtieron en herejes para la iglesia. Se convirtieron en herejes. Y tal vez ustedes, mientras están oyendo la historia de los donatistas, digan: pero a ver, ¿qué tiene de malo? Si un pastor hizo algo malo, todo lo que hace ese pastor es malo, ¿verdad? No vayan a decir amén, porque se van a hacer donatistas. Si un pastor anda mal, si ofrece la Santa Cena no sirve porque la ofreció él. Bueno, la idea de los cristianos de ese entonces, y por qué la consideraron esta doctrina como una doctrina herética o hereje, es precisamente, hermanos, porque decían los defensores de la fe cristiana: los sacramentos tienen un poder o tienen una gracia tal que no dependen de la persona para que la gracia actúe. Amén, ahí sí podemos decir amén. La Santa Cena, hermanos, no depende del que la está ofreciendo, porque la Santa Cena es gracia que sobreabunda. Por eso Pablo allá en Romanos dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y eso tiene implicaciones muy claras para nosotros. En un lugar, hermanos, donde parezca que el pecado está tomando la delantera, en ese lugar la gracia de Dios se va a derramar de tal manera que no quede duda que es gracia de Dios. Amén. Bueno, entonces en el pasaje de hoy, hermanos, vamos a notar algo similar a lo que ocurrió con estos hermanos del siglo VI, con los hermanos donatistas. Reciben este nombre, ¿verdad?, porque el que los impulsaba se llamaba Donato, entonces ellos son los donatistas. En este pasaje vamos a darnos cuenta cómo el pueblo de Dios vuelve a caer en el ciclo del pecado. Nosotros estamos estudiando Jueces, para nuestros amigos que nos visitan hoy. Estamos estudiando Jueces, ya estamos en el capítulo 3, pero hemos dicho que el libro de Jueces tiene un ciclo de pecado, un ciclo de muerte. ¿Cuál es ese ciclo? El pueblo hace lo que a Dios no le agrada,
Dios permite que el pueblo caiga en opresión, el pueblo entonces va a clamar a Dios, Dios le va a levantar al pueblo un libertador y después el pueblo otra vez vuelve a hacer lo que a Dios no le agrada, y etcétera, etcétera. Ese es el ciclo del pecado, el ciclo de la muerte. Todos nosotros alguna vez lo hemos experimentado cuando decimos, ahora sí ya voy a cambiar, ya me decidí a cambiar, voy a ser buena persona. Y 1, 2 o 3 meses estamos en las mismas. Ese es el ciclo del pecado. Así que el pueblo de Israel nuevamente ha experimentado este ciclo y entonces el narrador de la historia nos va a decir que por todo el mal que han hecho, Dios, el Señor, va a fortalecer a un rey, que en este caso es el rey de Moab. Yo quiero, hermanos, que vean cómo aquí parece el narrador decirnos que Dios tiene control de todo. Que si a nosotros no nos pasa algo trágico, no es porque seamos muy buenos para administrar nuestros recursos, sino es más bien porque Dios tiene el control. Basta nada más, hermanos, con que Dios fortalezca un poco más al rey de Moab para que el rey de Moab someta al pueblo de Israel. A veces nosotros creemos, ¿verdad?, que no necesitamos a Dios porque hacemos las cosas bien, lo hago bien. Pues en este pasaje el narrador nos está contando que Dios tiene control sobre todo, incluso sobre el equilibrio de las fuerzas políticas y las fuerzas de guerra. Dense cuenta, hermanos, que ahora el tiempo de opresión dura más que con el libertador anterior. El libertador anterior se llama Otoniel y su relato está en el capítulo 3, pero en el verso 7. Dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera, y la ira de Jehová se encendió contra ellos, y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Eso es con Otoniel. ¿Sí? Dios permitió que durante 8 años fueran esclavos de Otoniel, de Cusán-Risataim, el rey de Mesopotamia. Dios los libera por medio de Otoniel, tienen paz durante 40 años, vuelven a hacer lo malo y ahora van a servir al rey de Moab, pero ahora lo van a servir por más tiempo. ¿Sí? Dice ahí, ahora sí, en lo que estamos leyendo, que es el 12, vamos a leer en el versículo 14. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. A Otoniel 8 y a Eglón 18. Tal vez ustedes digan, como que cada vez se iba haciendo más estricto Dios, ¿verdad? Primero 8 y luego 18. Pero vean ustedes, hermanos, que el tiempo que ellos sirven y que son oprimidos, el tiempo no depende de Dios, porque no es Dios el que les marca el tiempo. Espero que tengan ojos bien abiertos y sean buenos para detectar la narrativa, porque el verso 15 nos dice: y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. ¿Quién está moviendo entonces, hermanos, el tiempo que ellos van a permanecer oprimidos? ¿Quién mueve el tiempo? Son ellos, son la misma persona, la misma gente. Porque lo que motiva que el Señor se vuelva a ellos es que ellos primero busquen al Señor. ¿Sí? Se supone que este pueblo, hermanos, es el pueblo de Dios, es el pueblo que conoce los caminos de Dios, pero el mismo relato de Jueces en el capítulo 2 nos va a decir que esta generación, la generación de jueces, es una generación que ya no conoce a Dios. La generación que conocía a Dios murió y esta nueva generación ya no lo conoce. Así que durante este tiempo, hermanos, durante estos 18 años, pues como que ellos no encontraban cuál era la forma, ¿verdad?, de solucionar sus problemas. Me ha tocado ver personas
que están, como decimos, una tras otra. Salen de un problema y se meten a otro. Salen de un problema y se meten a otro. Y entonces uno les quiere decir, ¿por qué no buscas a Dios? Ya este último problema en el que estás metido, ya estás hasta aquí ahorcado. Busca a Dios. Pero las personas, hermanos, los seres humanos somos muy necios. Somos muy necios, obstinados, tercos, dice la Escritura. Y pensamos, ¿verdad?, que podemos solucionar las cosas por nuestro propio pie, por nuestra propia mano. Muchas veces en nuestras vidas tienen que pasar cosas en donde nosotros ya no veamos la salida para que por fin nosotros podamos decir, bueno, a ver, ¿de qué se trata esto de buscar a Dios? Y entonces el pueblo, hermanos, tiene que buscar a Dios, clamarle. Esta palabra clamar, que ha traducido la Biblia así como clamar, es una palabra que habla o en hebreo podría interpretarse como hablar gritando. Así, el clamor es una llamada de auxilio desesperada. Ya están desesperados los israelitas. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor entonces, el Señor su Dios? ¿Qué hace en estos 18 años? ¿Qué creen ustedes que está haciendo el Señor en estos 18 años? ¿Se desentendió de su pueblo? ¿Está ocupado haciendo otras cosas? Pues no, la gracia de Dios está ahí, obrando. Tal vez no de la manera en la que nosotros quisiéramos que estuviera obrando, pero está la gracia de Dios. En esos 18 años Dios ha estado obrando. De tal manera, hermanos, que va a levantar a una persona que se llama Ahot. Esta persona, Ahot, es una persona, ¿verdad?, que nos va a decir que pertenece a cierto grupo. Miren, dice, y levantó Dios a Ahot, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo. De esto vamos a extraer algunas cosas. Para empezar, Ahot o Ehud es lo mismo. Ahot, Ehud, significa ¿dónde está la gloria? Es una pregunta, ¿dónde está la gloria? O, si le quisiéramos poner una sola palabra, sería sin gloria. ¿Sí? No sé por qué el papá de Ahot pensó que era un buen nombre, ¿no? A mi hijo le voy a poner el sin gloria. Así, no sé, tal vez no lo quería, no sé muy bien. Segundo, Ahot era de una familia. Aquí dice hijo de Gera, pero en realidad quiere hablar que pertenece a una familia. En este caso pertenece a la familia de Gera. Y quiero, hermanos, que ustedes vean esto. Gera o Gera, como depende de la traducción de la Biblia, es la familia a la cual pertenece otro sujeto de la historia bíblica que se llama Simi o Simei. Este Simi o Simei es una persona que cuando el rey David iba al exilio, porque su hijo Absalón había tomado el trono, Simi le iba insultando y le iba tirando piedra, ¿sí? Y entonces la gente de David quiere matar a Simi porque está haciendo algo malo, y el rey David dice, déjenlo, sí, a lo mejor Dios lo mandó a él. Así que no es casualidad, hermanos, que el narrador de Jueces nos esté contando, hey, aguas, Ahot era de esa familia, de los que maldecían a Dios. Después, hermanos, nos va a decir que era benjaminita, de la tribu de Benjamín. Ya de entrada, hermanos, la tribu de Benjamín, en el capítulo 1 de Jueces, fue la tribu que no pudo sacar a los invasores, a los jebuseos. Y el capítulo 1 nos va a decir, bueno, pues como ellos no pudieron, ahí se quedaron a vivir con los jebuseos. Ya de entrada nos están diciendo, no eran muy fuertes, no eran buenos guerreros. Pero, hermanos, al finalizar el libro de Jueces, en los últimos capítulos, nos van a contar una historia terrible de los benjaminitas. Terrible. Y por cierto, ¿verdad? Quiero decirles que Saúl, el rey Saúl,
el enemigo del rey David, era de la tribu de Benjamín. Y finalmente nos dice que era zurdo. Tal vez a nosotros hoy en día ya no nos parezca nada del otro mundo que alguien sea zurdo, pero la palabra que la Biblia ha traducido como zurdo es una palabra que en hebreo va a sonar así: Yahod era impedido de la mano derecha. ¿Sí? Así está diciendo literalmente el texto. Yahod era impedido de la mano derecha. Claro que los traductores bíblicos tienen que hacer un trabajo, ¿verdad? Y nos van a decir, pues era zurdo. No podía usar la derecha, era zurdo. Vamos a dejar el texto como está, vamos a decir que es zurdo, pero existe la posibilidad incluso que Yahod tuviera un problema con su mano derecha. Así que, hermanos, Yahod no es el prototipo de alguien que va a liberar a un pueblo. Para empezar, cuando nació, le pusieron sin gloria. Viene de una familia de dudosa reputación. Viene de una tribu debilucha, que no pudo hacer lo que sí pudieron hacer otras tribus. A diferencia de Otoniel, por ejemplo, que es el primero que vimos, ese sí era bueno. Otoniel significa el león de Dios, eso significa su nombre. Otoniel es de una familia de renombre, su familiar más importante es Caleb, y Caleb es uno de los 2 espías que fueron fieles a Dios, Caleb y Josué. Además, Otoniel es una persona valiente, ¿sí? Dice que un día su suegro Caleb les dio un terreno a él y a su... Bueno, hay un terreno que su suegro quiere que conquisten, él se levanta, lo conquista y después su suegro le da a él un lugar, ¿verdad?, muy bonito donde había como una cascada. Ese es Otoniel. Y de Otoniel sí nos creemos nosotros que haya liberado al pueblo, porque su nombre era de renombre. Imagínense que alguien se llame el león de Dios, que sea de la tribu de Judá, porque Otoniel era de la tribu de Judá. Y si hay una tribu que el libro de Jueces quiere que nosotros veamos como una tribu que era buena, es la tribu de Judá, que es la que pudo echar a sus enemigos. Ahora vean a estos 2 personajes: Otoniel, león de Dios; Yahod, el sin gloria. A los 2, Dios el Señor los va a utilizar para liberar a su pueblo. Nosotros, hermanos, si estuviéramos del lado de los que van a ser liberados, si nosotros le estuviéramos pidiendo a Dios, Dios, líbranos de la mano de estos enemigos nuestros, y de repente vemos por ahí que se asoma Yahod, vamos a decir, no, Dios no entendió que yo quería ser liberado. Miren a quién mandó. Vete para allá. Voy a volver a orar, a ver quién viene. ¿No? Pero si nosotros fuéramos Yahod, nosotros vamos a decir, Dios, te equivocaste. Yo no puedo hacer eso que tú me estás pidiendo. Yo soy de una familia que no tiene renombre. Es más, mis papás ni a la iglesia van, no son cristianos. Son de mala reputación mis papás, o mi papá, mi mamá. Pero el Señor, hermanos, no se pone a discutir ese tipo de cosas, ni le importan. Porque el Señor puede usar a quien Él quiere. Es más, el apóstol Pablo nos va a decir que Dios ha utilizado a lo vil y a lo menospreciado. Y creo que eso para nosotros debe ser algo que nos ponga de buen humor. Dios usa a lo vil y a lo menospreciado. Si alguno de nosotros tiene, ¿verdad?, baja autoestima o se siente, ¿verdad?, que no es capaz de agradar a Dios por su vida, por su estilo de vida, por su familia, por el estilo de vida de su familia, creo que una de las cosas que hoy podemos llevarnos a casa es precisamente que a Dios esas cosas no le importan. Donde Dios pone sus ojos, va a utilizar a esa persona.
Amén. Dios no se pone a ver quiénes somos, de dónde venimos. A ver, le voy a checar su historial a este muchacho. Ah, miren, aquí dice que su mamá leía las cartas. Este ya no lo puedo utilizar. Aquí dice que su papá era alcohólico. No, tampoco, no vaya a salir él también alcohólico, ¿verdad? Nosotros sí somos así, hermanos, los seres humanos sí somos así. Tanto así, hermanos, que aquí en nuestro estado, ¿verdad? Si alguien quiere saber algo, le preguntan, ¿y tú, hijito, de quién eres, verdad? ¿Quién es tu papá? Nada más para calar de dónde viene, ¿no? ¿Quién es tu papá? Pues, hijito, decimos. Y así nos dicen, no, dice uno, sí, sí lo conozco, ¿verdad? Servir al Señor, hermanos, y que el Señor ponga sus ojos en nosotros, deberíamos nosotros como cristianos comprender que no depende de lo que nosotros hagamos o hacemos. Miren, tal vez a Otoniel no le dio muchas dudas. Otoniel dijo, sí, claro, Señor, yo te puedo servir, soy bueno para esto de servirte. Pero a Ahot sí le pudo haber dado algunas dudas. ¿Sí? Quiero que revisemos lo que nos cuenta esta narrativa. Miren, para empezar, hermanos, Ahot va a tramar un plan. Y el plan de Ahot, hermanos, es matar al rey de Moab. Dice la historia que antes de salir de su casa ya se había hecho él una daga o una espada, dice ahí, pero más o menos es como una daga. Se la pone en un lugar poco usual, dice que se la pone por abajo del vestido, en el muslo derecho, ¿sí? Quiero mostrarles esta imagen, ¿verdad? ¿Por qué pienso que es una daga, verdad? Porque las dagas sirven para aventarse, entonces normalmente estas armas se ponen del lado contrario, ¿verdad? Así que la mayoría de las personas que son diestras, pues se lo pondrían del lado izquierdo y lo lanzarían así. Pero Ahot se lo pone del lado derecho, así que si lo revisan, no tiene nada de este lado y pues nadie va a sospechar que lo tenga de este lado. Ahí se lo guarda. Después, Ahot, hermanos, llega a donde está el rey de Moab y le habla de una manera, hermanos, que le hace parecer a este rey, ¿verdad?, que Ahot lo tiene en gran estima, que lo respeta, porque le dice a Ahot al rey que le trae una ofrenda. Para nosotros no suena raro, pero para el tiempo en el que está escrito esto, en los cananeos, se creía que los reyes eran dioses. Entonces que Ahot le traiga al rey de Moab, que le traiga una ofrenda, pues significa que le está descubriendo como si fuera un dios. Se ganó su confianza. Pero después, hermanos, Ahot regresa, después de que le entrega la ofrenda, regresa y le dice al rey, rey, te tengo un secreto. Vean, este texto me costó un poco, ¿verdad? Porque tiene muchas palabras que son palabras así como de doble sentido en la literatura, ¿verdad? Porque cuando Ahot le dice, te tengo un secreto, ¿sí?, la traducción posible pueden ser dos cosas. Tengo un objeto secreto para ti, pero también puede ser, tengo un mensaje secreto para ti. Así que lo está engañando, porque sí le llevaba un secreto, ¿verdad? Un secretito, aquí en su pierna derecha. Pero el rey de Moab, como lo está tratando como un dios, el rey de Moab piensa que le lleva algo bueno. Así que le dice, oye rey, te tengo un secretito. ¿Qué me traerá? Dijo, ¿no? El rey de Moab. Creemos, ¿verdad? Por el diálogo, creemos que este rey sí pensó que le traían un mensaje divino. Quiero decirles que cuando nosotros pensamos en rey, pues a veces podemos imaginarnos, ¿verdad?, así a los reyes de las películas, ¿verdad?, como el rey Arturo, ¿no?, el rey Constantino. Pero realmente el rey de Moab seguro no era el rey de una extensión muy grande, sino más bien era un jefecito de un pequeño clan. Así que
que Ahot lo reconozca como un rey, parece ser como que le está diciendo, mira, tú vas a ser un super rey. Así que el rey saca a todos, ¿verdad? Porque Ahot le va a dar un mensaje y en el momento menos esperado le clava la daga. ¿Sí? Le clava la daga. Nuestra traducción Reina Valera dice que el rey era muy grueso. La traducción NBI dice que era muy gordo, ¿sí? Pero otra vez, para nosotros de este siglo XXI, ya ser gordo es visto como algo que no es saludable. Pero para la época en la que se está escribiendo, pues ser gordo era señal de salud, ¿no? Así que tenemos que decir lo siguiente: el hombre sin gloria, el hombre que no es rey, el hombre que ni siquiera puede utilizar su mano derecha, acaba de vencer a un rey robusto, fuerte, saludable. Acaba de hacer una empresa, una tarea que era o parecía imposible. Claro está, hermanos, y por eso les detallé la historia de Ahot, así como se las estoy diciendo, porque claro está que todo lo que Ahot acaba de hacer es inaceptable para nuestros tiempos. ¿Qué pensarían ustedes, hermanos, de un pastor que miente? El pastor de esta iglesia avisó que hoy había tamales y vino un montón de gente y no hubo tamales. Y entonces voy a acabar diciéndoles, pero vinieron, eso es lo importante. No, ya no van a volver a venir. Van a decir, ese pastor es mentiroso, saca ventaja con la mentira. Bueno, Ahot es un mentiroso. ¿O quién de nosotros se sentiría orgulloso de que su pastor mató a alguien? Mi pastor en una pelea, ¿verdad?, se descabechó a su contrincante. No, nadie diría eso. Es más, nos sentiríamos avergonzados de pertenecer a un lugar donde el pastor o el líder haga eso. Y nuevamente quiero tomar este punto de las cosas indignas. Pensamos, hermanos, que para que Dios nos pueda usar, tenemos que enmendar nuestra vida. ¿Han escuchado esa idea? Personas que les invitamos a conocer al Señor y nos dicen, ahorita no, eso no es para mí, ando mal. ¿Sí? ¿Le suena eso? Yo que ofrezco el sacramento de la Santa Cena una vez al mes, me doy cuenta que algunas personas se quedan sentadas, como que se sienten indignos del sacramento. No voy a participar, ando mal. En la otra iglesia donde servía, ¿verdad?, hace tiempo, era casi una regla, ¿verdad?, que las personas que no estuvieran bien con el Señor no participaran del sacramento. Y entonces en la iglesia, cuando había Santa Cena, se veía algunos parados y otros sentados. Los parados prácticamente querían a ver si podían hacer el cuello un poco más grande, ¿sí, verdad?, para que se viera que ellos sí eran dignos de la Santa Cena, ¿verdad? No como este que está aquí sentado, que no se levantó. De esta manera pensamos, de esta manera razonamos, creemos que nuestra vida tiene que ser una vida impecable para que Dios la utilice. Muchas personas incluso hacen este comentario: primero me voy a poner a cuentas con Dios y después ya me empiezo a congregar a tu iglesia, a donde tú me estás invitando. Sin embargo, la historia de hoy, hermanos, nos demuestra que Dios puede utilizar a personas que actúan y que tienen un pasado como el que tiene Ahot. A lo vil y a lo menospreciado de este mundo vino el Señor Jesucristo. Y el Señor puede utilizar a alguien como Ahot, que tiene su familia, que tiene fama como la que tiene Ahot.
Mentir, engañar, traicionar, son cosas, ¿verdad?, que a nosotros no nos parecen que sean el mejor ejemplo. Nadie de nosotros diría, qué bueno, ¿verdad?, que lo mandó a traición. Pero antes de que nosotros pensemos mal de Ahod, hermanos, quiero decirles algunas cosas. La primera es que el libro de Jueces ya nos dejó claro antes que Ahod está viviendo en una época donde la gente no conoce a Dios. ¿Sí? Y lo segundo que nos va a decir el libro de Jueces más adelante es que en ese tiempo no había rey en Israel y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Otra traducción puede ser, y cada uno hacía lo que podía. ¿Les suena esto a ustedes? ¿Les parece más o menos algo similar? Hace tiempo, hace tal vez unos 100 años, el cristianismo era la forma de pensamiento que regulaba el mundo. Tal vez no todos eran cristianos, pero la forma de pensar como cristiano era lo que hacía que el mundo girara. Los derechos humanos y todas estas cosas tienen que ver con el cristianismo. Amar, respetar a los demás. Pero ahora, en el siglo XXI, la manera de pensar de un cristiano ya es la minoría. Ya si eres cristiano, lejos de que te vean como alguien ejemplar, te ven como alguien retrógrada. Es una generación que no conoce a Dios. Pero también, hermanos, cada uno de nosotros en la sociedad en la que estamos actúa y hace lo que bien le parece. Así hay personas, por ejemplo, que levantan animalitos de la calle, los cuidan, pero también son personas que están a favor del aborto. Por un lado, está bien que mueran los niños en el vientre de sus mamás, pero por otro lado, está mal que maltraten a los animales. No sé si pueden ver esta disonancia, ¿verdad? Porque quien protege a los animalitos nos va a decir, lo protejo o los protejo porque las vidas son valiosas. Pues si las vidas son valiosas, también vale la vida de un feto. Cada uno de nosotros en la sociedad en la que vivimos actúa o se comporta de la manera en que uno cree que está haciendo lo correcto. Y podemos llegar a pensar en esta mañana, pues entonces cada vez vamos a ver menos la mano de Dios, porque cada vez hay más personas y vivimos en una sociedad que desprecia más y más a Dios. Y la respuesta del texto bíblico para nuestra vida, hermanos, es que no es cierto. Que Dios sigue siendo Dios en el tiempo en el que nosotros estamos. No importa en qué tiempo estamos. Si vivimos en un mundo en donde cada vez parece que hay más maldad y donde cada vez parece que hay menos personas que pueden hacer el bien, Dios sigue siendo Dios ahí. Amén. Nos enteramos, ¿verdad?, de muertes de niños, nos enteramos de muertes de personas. Un conocido me decía esta semana, se llevaron a mi papá hace un año y no sabemos nada de él. Así está la sociedad en la que estamos, hermanos, donde una persona puede desaparecer de un momento a otro y nosotros, sus familiares y amigos, no vamos a saber nada de él. Bueno, en esta sociedad, Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue actuando en medio de la maldad. Y Dios puede actuar incluso a través de una persona que nos parezca de dudable reputación. ¿Qué estuvo haciendo el Señor en estos 18 años en los que el pueblo estaba oprimido? Pues probablemente estuvo trabajando con la vida de Ahod. Probablemente en estos 18 años estuvo trabajando con la vida de Ahod y hablándole, ¿verdad?, para que levantara a su pueblo. Parece ser, hermanos, y con esto quiero ir terminando, parece ser que haber matado al rey de Moab hace que Ahod cobre valor. No sé si él pensaba, ¿verdad?, como las costumbres de su pueblo, en donde él decía, bueno,
Si matamos al rey, acabamos con el otro ejército porque su rey es como de los mismos dioses. Pero ahora Ahod se levanta y le dice al pueblo de Israel: vengan conmigo, porque Dios ha entregado en sus manos, Dios les ha entregado a sus enemigos. Ahod desarrolla una estrategia militar, dice ahí que captura una parte del río para que nadie más se escape por ahí. Y en esa batalla, en una sola batalla, dice la Biblia que Ahod derrotó a 10,000 moabitas. Y no fue cualquier ejército, Dice ahí que eran aguerridos y robustos. Otra vez la palabra robusto. O sea, eran personas que imponían, eran guerreros de verdad. A Dios no le importó, hermanos, que Ahod fuera el sin gloria. A Dios no le importó que Ahod viniera de la tribu de Benjamín, la tribu que no pudo sacar a los jebuseos. Dios decidió utilizar a Ahod y cumplió su propósito por medio de él. En una sola batalla fue capaz de vencer a 10,000 guerreros. Fíjense bien, hermanos, lo que pasa aquí. Lo que los israelitas no habían podido hacer en 10 años, que era expulsar a los de Moab, en una sola batalla lo lograron. ¿Cuántos de ustedes han estado batallando con un mal hábito? Y ya es la tercera, cuarta vez que dicen, ahora sí, ahora sí. Pues quiero decirles que cuando el Señor actúa, hermanos, lo hace de una manera milagrosa, así como con Ahod. 18 años me imagino yo que estuvieran los israelitas pensando, ¿cómo le vamos a hacer para librarnos de los de Moab? Y en una sola batalla Dios les dijo, ahí está, 10,000 guerreros, los más fuertes, los más aguerridos. No escapó ni un solo hombre. En ese solo día, ¿verdad? En ese solo día no escapó ni un solo hombre. Y quiero decirles esto, miren, la ética de Ahod, su forma de proceder, mintiendo, traicionando, matando, al final de la historia, la ética de Ahod comprende cuál es la ética de Dios. Porque Dios les había dicho a los del pueblo de Israel que cuando derrotaran a un enemigo, no quedara ni uno vivo, que los mataran a todos, que no hicieran esclavos. Pues ese día Ahod finalmente comprende la ética de Dios y destruye a los 10,000. Dice ahí que no sobrevivió ninguno. Si con Otoniel, el león de Dios, de la tribu de Judá, si con él Dios le permitió al pueblo 40 años de paz, con Ahod, hermanos, el sin gloria de la tribu de Benjamín, con él le permite al pueblo 80 años de paz. Así es Dios, hermanos. Otoniel, que tenía más prestigio, tenía un mejor nombre, venía de una familia, de una tribu de puro éxito. Con él Dios concedió 40 años. Con este hombre, con Ahod, que tenía un mal nombre, un mal prestigio y que venía de una familia que no era buena para la guerra, de una tribu que no era buena para la guerra, con él el Señor le concede a su pueblo 80 años de paz. Dios nos puede utilizar, hermanos. Dios puede hacer de nosotros que seamos personas de bendición para los demás. Dios puede utilizar nuestras vidas para ayudar y bendecir a los demás. Esta semana, ¿verdad? Después de que terminé de preparar el sermón,
empecé a ver una noticia, ¿verdad? Que todos los que tengan Facebook ya la vieron. Y es de una iglesia, ¿verdad? Aquí de Tuxtla, en donde le robaron dinero a un pastor. Y dinero, bastante dinero, ¿no? Y muchas personas piensan, ¿verdad?, que todo lo que ocurre ahora alrededor de esa iglesia ya no vale. Ya no vale porque es de una ética cuestionable. Yo solamente quiero decirles, hermanos, esta mañana, el Señor, Dios, sigue siendo Dios. Independientemente, hermanos, de la ética de las personas a las que Él decide ocupar. Él sigue siendo Dios. Y Él puede seguir transformando vidas a pesar, hermanos, de que los instrumentos que quieren servirle sean instrumentos defectuosos. Creo, hermanos, que hoy podemos decirle a Dios que nos ayude a caminar con Él para que podamos ser instrumentos que cada vez se parezcan más a su propósito. También creo que podemos, como congregación, poder tener misericordia, poder tener compasión de las personas que nos rodean y dejar de pensar en términos de sí y no. Si alguien empieza a ir o empieza a acudir a la iglesia, en vez de juzgarle duramente, ¿verdad?, entender que Dios tiene un proceso con esta persona y que tarde o temprano esta persona, si el Señor lo permite, va a poder llegar a ser transformado. Y creo también, hermanos, que esto nos tiene que mantener humildes a nosotros, los que ya somos de la iglesia. Nos tiene que mantener humildes, hermanos, porque cuando nosotros pensamos, estoy viviendo una vida superior a los demás, va a llegar alguien como Ahot, en donde Dios tal vez va a decir, bueno, contigo voy a hacer mejores cosas que con los que hice contigo. Porque Ahot hizo más cosas, hazañas más asombrosas que las que pudo hacer Otoniel. Y eso no significa que Dios no quería a Otoniel. Simplemente significa que Dios decidió utilizar a Ahot para un propósito mayor. Si han estado batallando con su vida personal, con su vida espiritual, están indecisos de qué es lo que tienen que hacer, no se sienten dignos delante de Dios, piensan que primero tienen que arreglar sus asuntos por aparte, yo les voy a decir, no arreglen nada. Hoy, esta mañana, primero decidan, den ese paso para el que el Señor los use y hable a través de ustedes. El camino de la transformación no empieza que nosotros nos transformamos y después venimos a ver qué más nos puede hacer Dios. Venimos delante de Dios y el Señor usa nuestra vida así como está y la va transformando poco a poco. 18 años parece ser mucho. Tal vez alguno de ustedes ya está en el año 17 de esterilidad, en el año 17 de opresión. Déjenme decirles, puede ser que les falte un año más, pero el Señor en un solo día y de manera milagrosa les puede entregar una victoria tan grande como la que hizo con Ahot en un solo día. 10,000 guerreros fuertes y listos para la batalla fueron vencidos por Ahot. No sé con quién se identifiquen hoy, con Ahot, con Otoniel, pero en cualquiera de los dos hermanos, ambos fueron siervos del Señor y con ambos el Señor hizo algo grandioso. Sea que hasta el día de hoy lleven una vida impecable o sea que sea todo lo contrario, el Señor, si los ha elegido como siervos, puede hacer cosas importantes por medio de ustedes. Puede ofrecerles un nuevo estilo de vida en un solo día, como lo hizo con Ahot. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar y terminar esta mañana.
Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude.